Muy bien, vamos a ver el tema de conjuntos a partir de este momento. Si queremos dar la definición de conjuntos, vamos a darnos cuenta que no es posible definir. La palabra conjuntos se considera como concepto primitivo. Siendo un concepto primitivo, cualquier expresión que no es posible de ser definida. ¿Por qué esta razón? Porque es el principio de algo. En este caso, conjuntos es el principio de las matemáticas. Para poder definir algo, tiene que estar previo a eso algo definido y usarlo. Como conjuntos es el inicio de todos, entonces no puede ser definidos. Sin embargo, podemos dar una noción de lo que es un conjunto. En este caso, podemos decir que un conjunto es una colección de entidades bien definidas a las cuales llamamos elementos. Aparte de conjuntos, también hay otros conceptos primitivos. Son estos tres: conjunto, pertenencia y elemento. Un conjunto es una agrupación de ciertas entidades a las cuales llamamos elemento. Entonces, elemento es algo que pertenece a un conjunto. Y pertenencia es la relación entre elemento y conjunto. Justamente en la expresión que está aquí abajo aparecen las tres palabras, los tres conceptos primitivos relacionados uno con otro. Un elemento A pertenece a un conjunto A mayúscula. Los conjuntos se pueden representar de diferentes formas. La primera, por extensión. Cuando un conjunto está expresado por extensión, cuando los elementos que contiene son enunciados todos, por ejemplo acá, A, E, I, O, U. ¿Qué características tienen en común estos? Esa característica lo podemos indicar cuando lo expresamos por comprensión. Un conjunto está expresado por comprensión cuando se indica alguna o varias características que cumplen todos los elementos de dicho conjunto. En el ejemplo anterior, se expresa así en forma genérica: el conjunto de todos los X, tal que Sx es una vocal. X es una variable, y aquí vamos a reemplazar solamente los valores que hagan verdadera esta expresión, y los únicos que hacen verdadero son A, E, I, O, U. Por eso es que se expresa una característica común a todos los elementos del conjunto. También se puede expresar gráficamente, mediante los llamados diagramas de Venn, que no necesariamente son todos círculos, pueden ser cualquier segmento del plano, pero cerrado. Un cuadrado, un rectángulo, un triángulo, un óvalo, etcétera, etcétera. Eso es en forma gráfica. Algunos conjuntos especiales antes de ver otros conceptos principales. Un conjunto muy especial es el llamado conjunto vacío. El símbolo del conjunto vacío es esto que está acá. Se define como aquel conjunto que no tiene siquiera un elemento. Entonces, un conjunto que no tiene elementos se llama vacío y, reitero, su símbolo es exclusivamente este de aquí. El conjunto universo no es el que podríamos pensar, el que contiene a las estrellas, los astros, tierras, planetas, etc., sino solamente a los elementos que nos interesa en un determinado estudio o análisis. Voy a poner este ejemplo. Yo, como profesor de álgebra grupo D o grupo K, solo me interesan lo que les pase a mis alumnos de ese grupo. Mi universo entonces será el grupo D y el grupo K. En el caso del decano, no se interesa solo en ustedes, en los alumnos de este grupo, sino en los alumnos de todas las materias del área. Y si fuese la rectora, pues ya el universo no es solamente los alumnos de un área, sino de toda la universidad. Entonces el universo es un poco arbitrario, va a depender del estudio que hagamos. Se llama conjunto unitario aquel que solo tiene un elemento y nada más que uno. Por ejemplo, si pongo por comprensión el conjunto de X tal que X es un satélite natural de la Tierra, el único elemento que tiene es la Luna. Un conjunto se dice que es finito cuando sus elementos son en cantidad finita. Va a ser infinito si tiene infinitos elementos. Ejemplos de conjuntos infinitos son los conjuntos
numéricos, los naturales, los enteros, los reales, etc. Esta definición es muy importante. Un subconjunto. ¿Qué es un subconjunto? Aquí está en palabras. Sean A y B conjuntos no vacíos, vamos a decir que el conjunto B es subconjunto del conjunto A, si y solo si todo elemento que pertenece a B también pertenece al conjunto A. Simbólicamente está representándose así el concepto de subconjunto, también conocido como símbolo de inclusión. B es subconjunto de A, si y solo si, para todo X. Si X pertenece a B, sujeto, entonces X pertenece a predicado. Aunque dije subconjunto, también se puede usar otras palabras. Por ejemplo, B está incluido en A, B está contenido en A, o B es parte de A. En forma gráfica, en diagramas de Venn, el conjunto A tiene que estar fuera del conjunto B, o sea, es decir, el conjunto B está dentro, es parte de A. Por eso esta expresión acá es parte de A. Un ejemplo, los números naturales son parte de los enteros. Si A fuese el conjunto numérico de los enteros, B sería el de los naturales. Hay dos teoremas importantes de estos subconjuntos. El conjunto vacío siempre es subconjunto de cualquier otro conjunto. Simbólicamente está expresado acá. El conjunto vacío está incluido en el conjunto A, cualquiera que sea A. Y el segundo, todo conjunto es subconjunto de sí mismo. Es como decir, yo estoy incluido en mí mismo. A es subconjunto de A, o A está incluido en A. Son importantes estos dos teoremas, tómenlos en cuenta. Otro conjunto muy especial es el llamado conjunto potencia. Es el único que tiene como conjuntos a los subconjuntos de otro conjunto. Su simbolización es P sub A, o sea, P de A, potencia de A, conjunto potencia de A. Reitero, es el único conjunto que tiene como elementos a otros subconjuntos, en este caso a todos los subconjuntos del conjunto dado. Por ejemplo, A es el conjunto formado por el 1 y el 2. ¿Cuáles son los subconjuntos de A? Son el conjunto vacío, por el teorema anterior, el conjunto unitario formado por el 1, el conjunto unitario formado por el 2 y el conjunto idéntico a A, según el teorema anterior. Entonces tiene 4 elementos, que son precisamente 4 subconjuntos. Entonces el conjunto potencia de A tiene como elemento a estos 4 subconjuntos. El conjunto potencia de B, siendo B, A, B, C, pues va a ser, como siempre, el conjunto vacío. Recuerden que se puede simbolizar cualquiera de estas dos maneras. El conjunto formado por los elementos unitarios, A, B, C, por separado. El conjunto formado por dos elementos de B, AB, AC, BC. El conjunto formado por los tres, o sea, el mismo conjunto B. En total son 8. Justamente, 2 a la n es el número de subconjuntos que puede tener un conjunto, siendo n el número de elementos del conjunto dado. Esto nos hace recuerdo a una operación de lógica, el número de combinaciones en una fórmula proposicional. Finalmente, la igualdad de conjuntos, otra definición muy importante. El conjunto A es igual al conjunto B, o B es igual a A, si, solo si A está incluido en B y B está incluido en A. En palabras se dice así, simbólicamente con un cuantificador universal. A está incluido en B y B está incluido en A. Hay un ejemplo acá de la forma gráfica de los conjuntos. Son iguales si tienen los mismos elementos. Estas definiciones las aplicaremos posteriormente. En otro video veremos las operaciones con conjuntos. Hasta luego.